Buenas tardes para todos. Esta es una clase un poco especial porque la estamos haciendo de manera no simultánea. Por razones personales no puedo estar con ustedes hoy día, pero estoy explicando el tema. Estamos comenzando un nuevo ciclo que se llama Auge y decadencia de la democracia cristiana en Chile, se entiende. Y durante 6 martes consecutivos vamos a tener también a los profesores Enrique López, Alejandro San Francisco, junto con quien habla, y algún profesor más que se me está olvidando en este momento, ya me acordaré por ahí a la pasada, explicar por qué la democracia cristiana está en el descenso definitivo de su campana de Gauss, después de haber tenido unos éxitos tan notables en la década de los 60 y algún otro éxito 30 años después, al comenzar la década de los 90, se encuentra hoy día en esta notoria decadencia. La sesión de hoy la vamos a dedicar a esas dos elecciones que marcaron el auge de la democracia cristiana, las elecciones presidenciales de 1964 y parlamentarias de 1965. La elección, por lo tanto, de Eduardo Frei Montalva como presidente de la República y de ese que se llamó el Parlamento para Frei, el Parlamento de marzo de 1965. Tengamos en cuenta que la democracia cristiana, recién fundada en 1957, porque antes simplemente era un pequeño partido llamado Falange Nacional, que incrementó sus fuerzas con grupos conservadores y otros grupos de independientes que venían de otros partidos, y entonces el año 1957 se fundó efectivamente la democracia cristiana. Ese partido había tenido un pésimo rendimiento electoral bajo el nombre de Falange Nacional en las décadas del 40 y comienzos de los 50. Pero en las tres elecciones inmediatamente anteriores a las que nos interesa analizar, se notó un auge muy importante de la democracia cristiana. En primer lugar, en la elección presidencial de 1958, en la que compitió el recién electo senador por Santiago un año antes, Eduardo Frei Montalva, el senador Frei obtuvo el 20,45% de los votos y un tercer lugar, superando nada menos que al candidato radical, Bosay. El Partido Radical era una fuerza notable en esa época. Ya fue todo un anuncio de lo que 6 años después podía llegar a suceder, Frei con el 20% de los votos. 3 años después, en la elección parlamentaria de 1961, el carisma de Frei no se pudo trasladar a todos los candidatos de la democracia cristiana, partido que de nuevo obtuvo el tercer lugar en el conjunto de las fuerzas políticas con el 15,42. O sea, si uno mira el porcentaje de Frei y el porcentaje que 3 años después obtiene la democracia cristiana, pierde 5 puntos, pero eso es muy normal porque una candidatura personal es mucho más fácil que consiga adhesión que la variedad enorme de candidatos muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos que presenta un partido a lo largo de todo Chile. Tercera fuerza Frey el 58, tercera fuerza la democracia cristiana en las parlamentarias del 61. Pero la novedad absoluta llegó en la elección municipal de 1963, por lo tanto un año antes de la elección presidencial, cuando la democracia cristiana obtiene su mejor porcentaje histórico con el 22,2%, o sea, más de uno de cada 5 electores escogió a la democracia cristiana, cuadruplicando su caudal electoral de los años 50 y el primer lugar entre las fuerzas políticas chilenas en 1963. Por lo tanto, el anuncio de que la campaña presidencial de 1964 iba a tener a Eduardo Frei como una figura muy relevante era un anuncio muy potente, por la trayectoria de Frei como candidato 6 años antes y por la trayectoria de la democracia cristiana subiendo del 15,42 al 22,2% y constituyéndose en la primera fuerza política chilena en la elección municipal de 1963. Esa condición, curiosamente, no la pudo ratificar en una elección complementaria de marzo de 1964,
a apenas 6 meses antes de la elección presidencial en Curicó. Sí, nos tenemos que referir al famoso naranjazo. Era una elección complementaria bajo la Constitución de 1925, a raíz de una vacancia en un cargo senatorial o de diputado, se realizaba una elección así llamada complementaria. Y en este caso, la muerte del diputado socialista padre Óscar Naranjo implicaba que evidentemente en una zona agrícola, habiendo un solo cargo por disputar, iba a tener que ganar el candidato conservador, probablemente el candidato de la izquierda, que era su hijo, Óscar Naranjo, iba a obtener el segundo lugar, y se pensaba que el candidato demócrata cristiano le podía pelear el segundo lugar, perdón, al candidato socialista. Pero la derecha tenía una gran confianza en ganar la elección complementaria de Curicó. Lo insólito es que Óscar Naranjo hijo, con el nombre de Óscar Naranjo padre, obtuvo la victoria. En el segundo lugar llegó el candidato conservador. Y la democracia cristiana, miren las paradojas de la vida, que se va a ver totalmente beneficiada por este resultado, llegó en realidad al tercer lugar. Pues bien, ¿qué implicó esta elección complementaria? Que la derrota del candidato de la derecha, que ya tenía a Julio Durán, senador radical, por precandidato presidencial, ges- eh, gestó al interior de los dos grandes partidos de la derecha y también del Partido Radical una crisis tremenda de confianza en su propio candidato ante la posibilidad de que las fuerzas de izquierda que habían ganado esta elección complementaria pudiesen también, con Salvador Allende en su tercera postulación, ganar la elección presidencial, que apenas estaba a 6 meses de distancia. Y entonces, como todos sabemos, los partidos liberal y conservador, con el dolor de su corazón, decidieron respaldar la candidatura de Eduardo Frei Montalva para evitar el triunfo de Salvador Allende, que en su primera postulación en 1952 no había tenido posibilidad ninguna, había sacado un poco más del 5% de los votos, pero que ya en su segunda postulación, la del año 58, había llegado apenas a 30.000 votos de distancia de Jorge Alessandri, el candidato ganador. Y entonces se gestó esta curiosísima alianza en que una de las partes, los partidos de derecha, entregaron su caudal electoral al candidato demócrata cristiano sin obtener absolutamente nada a cambio, ni participación en la campaña, ni participación en la redacción del programa, ni promesas o compromisos respecto de la conformación del gobierno futuro, nada. Simplemente lo hicieron en un gesto de enorme patriotismo para evitar el triunfo muy posible de Salvador Allende en el mes de septiembre de 1964. Bueno, el clima de esa campaña presidencial fue mucho peor que el clima bastante enrarecido que ya se había vivido 6 años antes en la disputa entre Salvador Allende, Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Bozay y el famoso cura de Catapilco. A medida que la elección se iba acercando, ya en los meses de abril, mayo, junio, las querellas, las odiosidades entre los dos sectores en competencia. El senador Durán terminó figurando en la papeleta, pero sin ningún interés por ser candidato. Esas querellas y odiosidades se hicieron cada vez más intensas. Dice Marcelo Casals, que ha estudiado bien este tema, que la campaña presidencial del 64, comillas, marcó un punto de inflexión en el tipo de convivencia social que afectó a todas las fuerzas en pugna, colaborando con el creciente proceso de polarización política. Casals habla incluso de un encono entre las distintas candidaturas y sectores representados. Se notó claramente en las descalificaciones permanentes entre Fey y Allende, a pesar de que ellos tenían una larga trayectoria común en la vida parlamentaria. Hubo una odiosa campaña de uno hacia el otro y del otro hacia el uno. Una campaña que además, en el caso de las fuerzas que apoyaron a Eduardo Frei, fue calificada por parte de las fuerzas de izquierda como una campaña del terror. Ya vamos a explicar esto con cierto detalle. Una campaña que fue también acompañada de violencia desatada entre los adherentes. Una violencia que venía escalando.
Ya en la campaña del 58 había habido eh, aislados actos de violencia, ahora se hicieron todavía más generales. La campaña de Frei, que evidentemente era el candidato ganador desde el comienzo, pero que tenía que asegurar el voto conservador y liberal, porque bien podía el voto conservador y liberal abstenerse, diciendo, no, mire, yo creo que este señor va a ganar de todas maneras y no estoy dispuesto yo a poner el voto en manos de este caballero. Yo recuerdo a mis padres que votaron, mis padres votaban liberal y votaron por Eduardo Frei el año 64, haberles oído decir años después, nunca más en nuestra vida votaremos por Eduardo Frei. Bueno, eso probablemente también, y por la democracia cristiana, probablemente eso también se anticipó en el ánimo de los electores de la derecha. Y entonces, sabiendo Frei que eso podía estar en el ánimo de un porcentaje importante de los electores de la derecha, enfocó su campaña en atacar a Allende, de tal manera de poder fidelizar el voto de la derecha. Lo atacó por su permanente apoyo a la revolución cubana. Allende había estado ya varias veces en Cuba, ya conocía a Fidel, conocía al Che. El Che ya le había regalado el famoso libro Guerra de Guerrillas y le había puesto esa dedicatoria que todos conocemos, ¿no? A Salvador Allende, que por otros medios busca lo mismo, más o menos esto es lo que le ponía el Che en la dedicatoria. Y Frei se hizo cargo, por lo tanto, de esa condición de revolucionario pro-cubano que tenía Allende en esos momentos y que después va a incentivar los años posteriores siendo presidente del Senado. Con mucha frecuencia también desde el freísmo se denunció, y esta era una manera de hacer ver que lo que se estaba denunciando en teoría también se estaba haciendo en la práctica, los actos de violencia que cometían, decía la campaña de Frei, exaltados elementos del FRAP, del Frente de Acción Popular, el conjunto de los partidos de la izquierda, en particular los partidos comunistas y socialistas. El programa de Eduardo Frei era un programa que hacía justicia a dos grandes fuentes. Por una parte, a la convicción social cristiana de ser una tercera vía entre la vía capitalista, que le adjudicaban a los partidos de derecha, y la vía marxista, que obviamente desplegaban los partidos de la izquierda. Y por lo tanto, el programa de Eduardo Frei pretendía ser la expresión de ese social cristianismo que se venía abriendo paso desde la interpretación, una determinada interpretación de las encíclicas pontificias, desde la influencia de Jacques Maritain y desde la consolidación del Partido Demócrata Cristiano, insisto, habiendo obtenido un importante flujo de conservadores social cristianos que abandonaron su partido tronco, como lo habían hecho los falangistas 20 años antes. Y la segunda fuente para este programa de Eduardo Frei era indudablemente la Alianza para el Progreso, la CEPAL, la idea de que había que hacer reformas estructurales que se las consideraba eh, la manera de aplicar la interpretación específica de la doctrina social de la Iglesia Católica que tenían los demócratas cristianos. Esas reformas que sugería la Alianza para el Progreso, esas reformas en el plano agrícola, en el plano educacional, en el plano de extracción minera, en el plano de organizaciones sociales, también en menor medida en el plano estrictamente institucional, constitucional, esas reformas estaban previstas en el programa y por supuesto había una de ellas que suscitaba eh, enorme desazón y todavía no sabían lo grave que iba a ser en las fuerzas de derecha que se veían obligadas a apoyar a Eduardo Frei, que era obviamente la reforma agraria. En el programa hacía presente Frei que el Partido Comunista en concreto representaba otra civilización, otro sistema de vida, otra interpretación de la persona humana. Esto quizá Frei no lo habría dicho si no hubiese tenido que contar con el voto de la derecha. Especulemos, ¿no? Ese mismo Frei que el año 46 había dicho, hay algo peor que el comunismo, esto es el anticomunismo, ese Frei ahora, 18 años después, se veía en cierto modo obligado a ser también anticomunista. No vaciló en afirmar, Frei, que, que el FRAP, que las fuerzas de izquierda le proponen al pueblo, textualmente lo dijo, el camino del marxismo-leninismo, de la violencia moral y política, de la omnipotencia del Estado en todas las manifestaciones de la vida nacional,
de la colectivización y de la desviación del porvenir de Chile hacia la órbita del mundo comunista. Son palabras que uno piensa que podrían haber estado en los labios de un senador conservador o de un senador liberal, pero no del candidato demócrata cristiano, pero que las pronunció más que por convicción, creo yo, por la necesidad, insisto en este punto, perdón, en la majadería, de fidelizar el voto de la derecha. Y ya de modo majadero también, Frey insistía en que vamos a hacer esta tarea en libertad y en respeto a los derechos de la persona humana. Y mandando de nuevo una señal a la derecha, decía, nadie tiene que temer de nosotros. Esto se lo dijo a los jóvenes en ese famoso discurso, el discurso de la patria joven, el 21 de junio de 1964 en el Parque Cousiño. Como saben, la campaña tuvo en ese acto su momento culminante, cuando columnas de jóvenes que venían caminando desde distintos puntos de Chile, el norte, el sur, se congregaron en el entonces llamado Parque Cousiño y Frei les pronunció ese discurso notable. Pero por otra parte, Frei dejó muy en claro en una entrevista, y esto se transformó en uno de los lemas de su campaña, que ni por 1 millón de votos iba a cambiar una coma de su programa. O sea, que mientras atraía a la votación de la derecha, le dejaba muy en claro a la derecha que no tenía derecho alguno al apoyarlo de pedirle moderación, incorporación de determinadas cláusulas en el programa, eliminación de otras, y en concreto estaba pensando, como es lógico, Eduardo Frei, en la reforma agraria. Bueno, este tipo de afirmaciones que hizo Frei sobre el marxismo, que cayeron muy bien en la derecha, cayeron, por supuesto, pésimo en la izquierda. Y entonces Frei comenzó a recibir durante la campaña muy duros ataques desde la izquierda. Él mismo se refería a estos ataques. Se preguntó, ¿cómo los valoro? Sé que soy sometido a un ataque planeado, fríamente, con la intención de destruirme. Desde hace algún tiempo se utilizan en mi contra todos los recursos, se falsean mis palabras, mis escritos, mis actitudes. En nada se detienen, hay que cumplir una consigna. En el fondo se descubren ellos mismos y advierten al país cómo sería si dispusieran de los medios de gobierno para eliminar a cualquiera que se les opusiera. En cierto modo, estas palabras de Frei son proféticas respecto de lo que va a pasar 6 años después, ¿no es cierto? Cuando Salvador Allende gane la presidencia de la República y se disponga de los medios de gobierno para eliminar a aquellos que se le oponen. Y les dijo a los jóvenes en el Parque Cousiño, para tratar de marcar una diferencia ética, les dijo, ustedes no traen un solo eslogan que contenga un insulto. En esta hora en que nos atacan, en que a veces la piedra aleve o el insulto mentiroso o la calumnia infame pretende morderlos o morderme, ustedes han visto que ni siquiera me he agachado para recoger lo que lanzan. Una bonita fórmula retórica, ¿no? Es decir, las piedras nos pueden haber golpeado, pero ahí están en el suelo y no les demos mayor importancia. Se trataba también por parte de Frei con este tipo de expresiones de hacer a esa juventud demócrata cristiana que estaba comenzando a entusiasmarse con este partido victorioso, el principal activo de su futuro gobierno. Y esa juventud, como sabemos, va a ser muy importante en esas dos instituciones que tantos chilenos recuerdan con terror, que fueron la CORA y el INDAP. ¿Ya? Y ahí jovenzuelos de veintipocos años, algunos de ellos con la carrera no terminada todavía, otros con la carrera recién por terminar, se hicieron cargo de una de las reformas estructurales que Frei anunciaba en su programa y que era aquella que le suscitaba a la derecha las mayores dudas, los mayores temores, la reforma agraria. Cuando la democracia cristiana se dio cuenta que en la parte final de la campaña Frei estaba siendo duramente atacado, salieron, obviamente, a defenderlo. Jaime Castillo Velasco calificó la campaña contra Frei como una operación mentira. Así como la izquierda, ya veremos, hablaba de la campaña del terror, la democracia cristiana comenzó a calificar de operación mentira el modo en que se trataba a Frei. Patricio Elwin dijo que el allendismo estaba usando la violencia verbal y física, con mentiras, con golpes, con injurias. Se decía, desde la izquierda, Frei es la otra cara de la derecha.
Esto venía del informe que la Comisión Política del Partido Comunista había emitido en mayo de ese año y fue tomado como el instrumento. Así que si Frei nos dice a nosotros que el candidato Salvador Allende es la cara del comunismo, nosotros vamos a decir que el candidato Eduardo Frei es la otra cara de la derecha. Cuando terminó la campaña, Frei estaba muy hastiado. Frei era un hombre que tenía muy baja tolerancia a los escenarios de conflicto. Tuvo muy baja tolerancia, por ejemplo, un detalle menor, pero que revela su altivez, ¿ah? Y él pensaba que nadie se le podía oponer, ¿no? Muy baja tolerancia con la Juventud Demócrata Cristiana por allá por el año 67, cuando después de la toma de la Universidad Católica, la directiva de la FEUC, que todavía era demócrata cristiana, lo visitó y tuvieron un encuentro muy tenso entre el presidente que consideraba que estos jovencitos se habían excedido y estos jovencitos que consideraban que el presidente se había burguesado. Bueno, al terminar la campaña, Frei, muy hastiado, calificó a sus adversarios como reaccionarios sin conciencia y revolucionarios sin cabeza. Se permitió Frei, incluso arriesgó algunos votos, ¿no? De aquellos que desde la derecha lo seguían atacando por su programa, pero sobre todo le interesaba dejar en claro que consideraba a los revolucionarios gente sin cabeza. Bueno, efectivamente hubo una campaña del terror, porque la izquierda se sintió descolocada con el modo en que se desplegó una campaña anticomunista. Claro, la terminología da un poco lo mismo. Lo interesante es describir si efectivamente hubo instrumentos anticomunistas en la campaña, más allá de las expresiones que Eduardo Frei manifestó y que ya les he comentado. Sí, hubo una agresividad conceptual muy fuerte, muy sostenida contra el marxismo, obviamente justificada por la criminal trayectoria de los regímenes comunistas de la Unión Soviética y de Cuba ahí a la vuelta de la esquina. Y esa campaña contribuyó a radicalizar la confrontación electoral. Una campaña que se desarrolló increyendo día a día. Recordemos algunos ejemplos de lo que pasó a lo largo de esa campaña contra el marxismo. Se publicó una carta al candidato Allende de Manuel Urrutia, que había sido el primer presidente del régimen castrista. Y en esa carta Urrutia le decía a Allende, le rogaba, prefiera usted a Chile sobre Rusia. No deja de ser fuerte que el primer presidente del régimen castrista le hiciera ver a Allende, que estaba prefiriendo a Rusia sobre Chile. En las radios se oían tableteos de ametralladoras, seguidos del grito desgarrador de una mujer que decía, han matado a mi hijo los comunistas. Y el locutor exclamaba conmovido, el comunismo solo ofrece sangre y dolor. Otro aviso radial clamaba, ¿podemos aceptar que el marxismo internacional se apropie de una parte de este territorio que siempre ha sido uno solo para todos los chilenos? A ellos, los hombres libres, les respondemos, después del 4 de septiembre, Chile seguirá siendo chileno. Si eso se decía en las radios, los afiches mostraban los tanques soviéticos frente a la moneda, volverá a suceder en la campaña de 1970. En otros afiches se decía que los niños serían enviados a Cuba, se recordaba la guerra civil en España, se recordaban los fusilamientos de sacerdotes religiosos y monjas. Incluso el Partido Liberal afirmaba en un afiche, con Allende y su fatídico trapo, la hoz y el martillo, solo encontraréis el paredón de ejecuciones. Como ustedes ven, el lenguaje era extremadamente filudo hacia la confrontación con el marxismo. Ahora, dentro de la campaña, la gestión más impactante se le encargó a Juana Castro, la hermana de Fidel. Y ella grabó un discurso que se transmitió por radio. Y en ese discurso dijo textualmente Juana Castro, serán invadidos los templos y profanadas sus imágenes. Chilenos, el enemigo acecha. Lo tienen en sus propias puertas. No se dejen engañar, estén alertas. Recen por sus derechos. Piensen en sus familias, piensen en sus hijos. Campesinos, obreros, estudiantes, madres y pueblo chileno en general. En sus manos está el impedir que se repita en este país la dolorosa agonía que vive mi patria, esclavizada por el yugo comunista. Imagínense el impacto que tuvo que nada menos que la hermana de Fidel se refiriera
al régimen de su hermano en estos términos. En total, en el Mercurio se publicaron 21 editoriales con argumentos anticomunistas, 84 columnas de opinión, 25 caricaturas y 25 afiches. El Diario Ilustrado, vinculado al Partido Conservador, publicó 17 editoriales, 11 columnas y 40 afiches. Golpe, que era un periódico vinculado al Partido Radical, aportó 17 editoriales, 93 columnas y 10 afiches. La campaña fue muy sistemática y estaba en gran medida destinada a la mujer chilena. El mismo Casals, al que hemos citado antes en su libro sobre la construcción de una imagen respecto del comunismo, el mismo Casals dice que fue un esfuerzo sistemático y concertado por propagar sentimientos asociados al miedo y la repulsión frente a una opción política caracterizada en términos absolutos como la negación de la comunidad nacional. Bueno, y eso es, y tantas otras cosas más, el comunismo, ¿no es cierto? Es la negación de todas las negaciones. Sin duda, la campaña esta hizo que los ánimos se fueran inclinando a una furia mutua. ¿Eh? Y explica, no justifica, explica que desde la izquierda se haya atacado también tan duramente a Eduardo Frei. Allende llegó a obsesionarse con esta campaña. Incluso hay quienes, al analizar sus discursos de campaña, sostienen que cometió el grave error de centrar sus discursos en la defensa de los ataques que le hacía esta campaña, en vez de promover su programa. Incluso, fíjense, la noche del 3 de septiembre, uno dice, pero ¿cómo? Esa noche ya no se puede hacer campaña, pero es que hizo uso del derecho de réplica. Allende le habló al país por cadena de radio la noche anterior a la elección y afirmó: jamás se ha desfigurado lo que constituye la esencia de todos los procesos, programas, doctrinas y estrategias y tácticas políticas. Culpó a la democracia cristiana de esa estrategia. Dijo que era financiada con fondos de inconfesable procedencia. La típica fórmula retórica del político, inconfesable procedencia. Y que esa campaña se había expresado en los métodos más inconfesables de distorsión psicológica, a partir del odio y el furor increyendo. Allende estaba descolocado por completo. Nunca había militado en el Partido Comunista, había tenido sus más y sus menos con el PC. Tengo varias declaraciones del Allende de los años 45-46 profundamente anticomunistas y después sí se va a acercar al comunismo cuando esté discutiéndose la ley de defensa permanente de la democracia. Pero ahora estaba completamente descolocado. A su vez, el secretario general del Partido Socialista, el moderado Aniceto Rodríguez, resumía así la situación que había vivido en la candidatura Allende. Plumarios bien pagados, prensa antipatriota, radios comprometidas, presiones a las firmas comerciales avisadoras, cagatintas adocenados, imprentas y editoriales, afiches y panfletos anónimos donde sin mayor esfuerzo se huele el origen y financiamiento de las embajadas yanquis. Ya así como Allende decía que los fondos eran de inconfesable procedencia, Aniceto Rodríguez ya ponía el foco en la financiación estadounidense. Y a su vez, Luis Corbalán, el secretario general del Partido Comunista, decía que el tono y el extremo a que se ha llegado en esta campaña han alcanzado contornos semejantes a los que precedieron en otros países a aventuras sediciosas impulsadas por el imperialismo. Y todo esto se nutre, decía Corbalán, de la mentira respecto de los comunistas. No les gustó nada, como ustedes pueden ver, que este fuera el foco de la campaña contra Salvador Allende. Bueno, y ustedes se preguntarán, y yo me lo he preguntado también, ¿y Eduardo Frei apoyaba esta campaña? Es cierto que Frei nunca manifestó adhesión a expresiones y a gráficas y a eh, avisos de sonido tan agresivos como los que les he comentado, ¿no? Y tan certeros al mismo tiempo, ¿no? Pero nunca repudió esta estrategia. No hubo una sola declaración de Frei que dijera, no me ayude, compadre. Cuando, tiempo después, Volodya Teitelboim, senador comunista electo al año 65, le preguntó a Eduardo Frei durante su presidencia eh, cuánto sabía él de que se estaba desarrollando y cómo se iba a desarrollar esta campaña. Frei le dijo que él no sabía nada, lo cual es bastante dudoso. Ustedes comprenderán que un candidato presidencial
que ve que se está desplegando una campaña de esta naturaleza, lo menos que hace es averiguar quiénes la están financiando, quiénes son los creativos, quiénes son los operativos. Y, según Frey, él no sabía nada. Esto se inserta indudablemente en el dato que todos tenemos ya perfectamente claro, y es que la democracia cristiana había recibido entre los años 62 y 64 3,4 millones de dólares. Hoy día eso es la nada, pero en esa época era muchísima plata. Y se calcula que otros 10 millones de dólares se pueden haber destinado a la que la izquierda llamó la campaña del terror. Y claro, seguramente Eduardo Frei miró para el lado. No, no es que no supiera nada. No quiso saber y si supo se quedó absolutamente callado. El resultado de la elección lo conocemos de sobra. Eduardo Frei obtuvo la mayoría absoluta con el 55,67% de los votos, 55,67. Salvador Allende llegó 17 puntos detrás con el 38,64 y Julio Durán alcanzó el 4,94%, no hizo campaña, figuró simplemente en la papeleta. Por lo tanto, no hubo necesidad de ir al Congreso Pleno, la sumatoria de senadores y diputados, porque el presidente electo obtenía la mayoría absoluta y por lo tanto no necesitaba de ratificación en el Congreso. Allende reaccionó de manera virulenta. Se nos derrotó electoralmente con una victoria sucia. La democracia cristiana ayuntó su destino electoral en Chile al antimarxismo. Y en este despeñadero no hubo recursos de que no se valiera, declaró Allende. El FRAP, a su vez, sostuvo que la derrota era producto del terror psicológico, de la campaña de calumnias y mentiras que se había descargado sobre la candidatura de Allende. Allende no felicitó a Frei, jamás reconoció la legitimidad de la victoria de su contrincante y estimó que haber mostrado las brutales realidades de los pueblos gobernados por el comunismo había hecho nula la elección y que los demócratas cristianos ejercían un poder ilegítimo. Lo dijo reiteradamente Allende. Bueno, cuando se entregó el resultado de la elección, mientras los seguidores de Frei celebraban en Santiago el mismo 4 de septiembre, ese mismo día, turbas de furiosos seguidores de Allende gritaban revolución y revolución, y curiosamente acusaban tanto al presidente Johnson como al Papa Paulo VI de haber saboteado a Allende con aportes económicos. Lo primero probablemente es muy cierto, lo segundo no tiene ninguna posibilidad de haber sucedido, ¿no es cierto? Pero siempre vieron la influencia de ciertos sectores de la Iglesia Católica en la democracia cristiana, influencia que era bastante evidente, pero no económica, ciertamente. Bueno, y esa furia se manifestó el día del cambio de mando. Los parlamentarios del FRAP decidieron no acudir a la ceremonia, una ceremonia republicana, una ceremonia de tradición. Y en ese contexto parece haber sido, hay bastante discusión y duda sobre este cuento, ¿ah? Pero parece que en ese contexto fue cuando Aniceto Rodríguez le dijo a Frei, les negaremos la sal y el agua. Y así se completaron las dos frases más famosas en torno a esta campaña presidencial. Ni por 1 millón de votos cambiaré una coma de mi programa. Y la respuesta desde el marxismo al gobierno de Frei le negarían la sal y el agua. Obviamente, desde la democracia cristiana se reaccionó a raíz de los actos de violencia que hubo en Santiago, una vez que se conoció el resultado, diciendo que se agradecía la violencia. ¿Cómo? Dice uno. ¿La democracia cristiana agradeciendo la violencia? Sí, decían, porque ella señala al mundo que solo nosotros éramos la alternativa nacional y popular. Aquí hay un detalle muy interesante, que es el solo nosotros, ¿no? Este mesianismo demócrata cristiano, esta soberbia absoluta de pensar que solo nosotros somos la alternativa nacional y popular. Castillo Velasco acusó a la izquierda de ampararse en la mentira y la calumnia para explicar la derrota. Rechazó todo vínculo con la propaganda anticomunista, pero seguramente en el fuero interno todos los demócratas cristianos estaban bastante contentos de que esa campaña hubiese significado que las fuerzas de la derecha asimilaran a Frei con el anticomunismo y por lo tanto le entregaran su voto. Es cierto, durante la campaña se fue notando, ya lo decíamos al comenzar esta clase, una creciente intolerancia, una peligrosa polarización. La campaña terminó en un clima de
acusaciones, polémicas, defensas y ataques vehementes, en un juego bastante caótico de desprestigio recíproco de críticas punzantes. El presidente Frey tuvo la enorme fortuna, no la tuvieron todos los presidentes por los periodos, ¿no? De vislumbrar que apenas a 6 meses plazo había una renovación del Parlamento. Completa la Cámara de Diputados, 147 diputados, y la mitad del Senado, 25 senadores. Eh, las elecciones parlamentarias de marzo de 1965, que voy a tratar muy brevemente porque no tienen la misma trascendencia que la elección presidencial, simplemente vienen a conformar la más espectacular mayoría que se haya visto en la historia electoral de Chile. Bajo el lema de un parlamento para Frei, se presentaron las listas de la democracia cristiana. Lo que sí es muy interesante, y esto lo van a tocar otros profesores más adelante en las sesiones siguientes, se me había olvidado el profesor José Manuel Castro, el que tenía en la cabeza junto a los profesores San Francisco y López. Lo que sí es interesante es que en las listas demócratas cristianas ya es perceptible la existencia de tres tipos de miembros de ese partido. Los freístas o gobiernistas propiamente tales, los que van a apoyar al presidente Frei a lo largo de los 6 años de su mandato. Los rebeldes, o sea, aquellos que van a tener una actitud sumamente contraria al gobierno del presidente Frei desde el interior del propio gobierno, desde el interior del propio Partido Demócrata Cristiano, y que finalmente abandonarán el partido en dos oleadas sucesivas, ¿no? El año 69 yéndose al Mapu y el año 71 los restos que van quedando yéndose a la izquierda cristiana. Y como siempre, la postura más demócrata cristiana de todas las posturas demócrata cristianas, por los terceristas. O sea, si había gobiernistas y freístas por un lado, si había rebeldes por el otro, tenía que haber, por así decirlo, los genuinamente demócratas cristianos, o sea, los que no eran ni una cosa ni la otra, los terceristas. Esas tres tendencias ya están presentes en las listas con las que la democracia cristiana obtiene el más espectacular resultado electoral de la historia de Chile. ¿En qué consistió ese resultado? La democracia cristiana eligió 82 de los 147 diputados. O sea, obtuvo mayoría absoluta como partido único, no una coalición de partidos en la Cámara de Diputados. Y quedó con 13 de los 45 senadores, porque no podía obtener la mayoría absoluta porque se elegía solamente la mitad de los senadores, pero quedó con 13 de los 45 senadores. El porcentaje que obtuvo la democracia cristiana en la elección de diputados fue del 42,18%. Uno dice, pero entonces bajó del 55,67 que sacó Eduardo Frei al 42,18. No, pero es que vuelvo al mismo caso anterior. Eh, una figura presidencial concita una adhesión mucho mayor que un partido por prestigiado que esté en ese momento. Eh, no hay otro momento en la historia de Chile en que un partido haya obtenido más del 40% de los votos. Se dio el caso increíble que todos seguramente recuerdan, de que en la elección senatorial por Santiago, la democracia cristiana obtuvo 3 de los 5 senadores en disputa. Pero más increíble que eso, podría haber elegido un cuarto senador por la cifra repartidora, pero no lo llevaba en la papeleta. Y eso hizo que pudieran ser electos 2 senadores de izquierda, Volodya Teitelboim y Carlos Altamirano. Y lo notable es que en esos 3 senadores electos por Santiago se ven las tres tendencias. Es electo José Musalem, que será un senador freísta de gobierno y después será un hombre que abandonará la democracia cristiana y será un hombre muy cercano a nuestras ideas. En la izquierda estará Rafael Agustín Gumucio, que abandonará el Partido Demócrata Cristiano para irse primero al MAPU y después a la izquierda cristiana. Y en el centro, como tercerista, estará Tomás Reyes. O sea, en los 3 senadores que la democracia cristiana elige por Santiago, se ven las tres tendencias que van a coexistir en el partido. En esa Cámara de Diputados se produjo la debacle de la derecha, la debacle más absoluta. El Partido Conservador apenas obtuvo 3 diputados, sí, de 147, 3. El Partido Liberal obtuvo 6 diputados
de 147, 6 diputados. O sea, la derecha obtuvo 9 diputados de 147, mientras que los comunistas obtuvieron 18 y los socialistas 15. Entonces, fíjense cómo quedaron las fuerzas. Las fuerzas quedaron con 82 diputados para la democracia cristiana, 33 diputados para los partidos comunista y socialista y 9 diputados para la derecha. Bueno, obviamente que los dos partidos de derecha se plantearon de inmediato la necesidad de disolverse, de unirse, de formar un partido nuevo. Así nació en 1966 el Partido Nacional. Esta elección no solamente fue una debacle para la derecha desde el punto de vista electoral, sino que fue también el cierre de toda posibilidad de que Eduardo Frei hubiese podido llamar a los partidos de la derecha a formar parte de un gobierno con él. Porque teniendo 82 de 147 diputados y al menos 13 de 45 senadores, obviamente que con ese respaldo en las dos cámaras, decisivo el de la Cámara de Diputados, importante el del Senado, no necesitaba el apoyo de otras fuerzas políticas. Si sumamos, por lo tanto, la, iba a decir natural soberbia de los demócratas cristianos, no, la adquirida soberbia de los demócratas cristianos y creciente soberbia a partir del momento que conocieron el resultado de esta elección parlamentaria, con el hecho de que el resultado hacía que la derecha fuera insignificante y no pudiera aportar prácticamente nada desde el punto de vista legislativo, hicieron que la democracia cristiana iniciara un gobierno de partido único, que ya lo tenía decidido así, pero que ahora con este resultado avasallador consolidaba. Bueno, eso es lo que les quería contar hoy día. Espero que el martes próximo ustedes van a ver esta clase una semana antes. Espero que el martes próximo tengan ustedes, por lo tanto, ya bien enmarcado lo que va a seguir, que es el gobierno de la democracia cristiana, y un análisis que significará entender cómo las políticas que el presidente Frei planteó en el programa, cómo el respaldo que el partido en principio le daba al presidente se fue deteriorando y cómo las dos oposiciones, la oposición marxista y la oposición de la derecha, se fueron reconfigurando hasta el punto de que todos sabemos que apenas 6 años después, la democracia cristiana volvió al tercer lugar, después de haber obtenido una tan resonante victoria en 2 elecciones consecutivas. Ha sido un agrado estar con ustedes, les insisto que solo por razones personales hoy no puedo contestar preguntas, pero que con todo agrado lo haré cuando me toque en aquella otra oportunidad una clase en este mismo ciclo. Un saludo muy cordial para todos.